Informaciones siguen llegando desde Israel con actualización a esta hora. Sí, Laura Soto está con nosotros. ¿Qué tal, Laura? Así es, ¿qué tal? Vemos en imágenes de estos momentos del ataque que está perpetrando el grupo Hamas con bombardeos a la ciudad de Ashkelon, que es una ciudad que está ubicada al sur de Israel, pero a unos pocos kilómetros al norte de la Franja de Gaza, que hace unas horas atrás Hamas ya había amenazado con atacar de nuevo el sur de Israel. Había avisado a los civiles de que abandonen esta ciudad antes de las 5 de la tarde. Ya han pasado 40 minutos, ya son las 5:40 de la tarde hora local en dicha zona, por lo que ya se ha cumplido esa amenaza que este grupo, esta organización había perpetrado en contra de esta ciudad portuaria ubicada justamente a unos cuantos kilómetros al norte de la Franja de Gaza y ubicada al sur del territorio israelí. Esta fue una amenaza que había hecho el vocero de del brazo armado del grupo Hamas y que había instado entonces a los ciudadanos a evacuar esta zona. Todo esto en medio de la intensificación de los bombardeos por parte de Israel también a la Franja de Gaza. Claro, o sea, se entiende que este había sido una advertencia, a modo de represalia precisamente en contra de Israel por el bombardeo sufrido por la franja de Gaza. Esta es una zona portuaria, un balneario también, claro, ¿no? Una ciudad portuaria. De una de las ciudades más grandes cerca de la Franja de Gaza. Así es una de las ciudades más importantes que están cercanas al norte, al menos de la Franja de Gaza, porque sabemos que otras ciudades, por ejemplo, la capital Tel Aviv está a unos cuantos kilómetros más lejos de la Franja de Gaza, pero esta ciudad sí que es más cercana. Y lo que había sucedido también, o lo que había anunciado también el ejército israelí, es que dos dirigentes muy importantes también del grupo Hamas también habían sido en el fondo dados de baja por ahí un anuncio que entrega el ejército israelí, lo que también se puede entender como una represalia ante estos hechos. Y justamente también esto era lo que yo les decía, era una amenaza que se estaba desarrollando desde hace unas horas atrás y que ahora también Hamas la confirma, la realiza. No solamente se han reportado bombardeos en esta ciudad de Ashkelon, sino que también se ha reportado lo mismo, por ejemplo, en Tel Aviv. De hecho, hay también un corresponsal de CNN que se encontraba en esa zona se podía reportar los bombardeos que están llegando aparentemente de Hamas hacia Tel Aviv, que es una ciudad que está a unos 50 kilómetros de la Franja de Gaza, bastante más lejos de lo que está al menos Ashkelon, ubicada en este enclave palestino. Así que ahí también vamos a ir actualizando lo que vaya sucediendo en ese sentido y cuáles serán las represalias también que van a tomar por parte de ambos lados. Es que ocurre que los ataques han sido permanentes, lo hemos conversado desde bien temprano, Laura, también, pero ahora y acercándose la noche, ya no son necesariamente a la luz del día y se aprovecha mucho más cuando es de noche por la poca visibilidad, evidentemente, y porque habrá muchas estrategias más bélicas para dar con los blancos específicos que han estado preparando estos días. Y las represalias van y vuelven, ¿no? Desde Israel o ya sea de propio Hamas. Sí, recordemos que también Hamas, por ejemplo, había dado una amenaza durante el día lunes de que iba a asesinar a un rehén por cada bombardeo no anunciado que cometiese Israel en contra de la Franja de Gaza. No se ha pronunciado nuevamente con respecto a esa amenaza. Sabemos que los bombardeos se intensificaron durante la noche contra la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Ahora han continuado, en las últimas horas se han intensificado. Ahora esta respuesta del grupo Hamas en contra de esta ciudad, Ashkelon. También lo que habíamos recibido de información durante las últimas horas era que el ejército israelí, como bien les decía, mató a 2 altos cargos del grupo Hamas. Estamos hablando particularmente del responsable de economía de la Franja de Gaza y también otro miembro de la oficina política de la organización y que también es responsable de las relaciones internas. 2 altos dirigentes de Hamas que ahí el ejército de Israel anuncia que acabó con la vida de ambos en el fondo en un ataque aéreo a esos 2 altos cargos la pasada noche. Ahora vemos parte también de las acciones que está tomando el grupo Hamas, quizás en represalia, particularmente al asesinato de estos 2 altos mandos y también a la intensificación de los bombardeos en contra de la Franja de Gaza que hemos podido
ver en las últimas horas. Repito, las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla en vivo son de la ciudad portuaria israelí Ashkelon, que está ubicada a unos cuantos kilómetros solamente al norte de la Franja de Gaza. Se podría decir que es una de las ciudades más israelíes más cercanas, al menos al norte de este enclave. Bueno, y esto puede darnos algunas pistas también de cómo va a proseguir este conflicto en las próximas horas, por lo menos, ¿no? Ante la intensificación del ataque por parte de Israel, Hamás va a seguir respondiendo y esto va a generar una escalada en la práctica en la medida en que se van intensificando los ataques de lado y lado. Ahora con este ataque en contra de Ashkelon, pero con una importante diferencia también. El circuito de defensa que tiene Israel le permite de alguna manera evitar la llegada de muchos de los misiles que lanza Hamás desde la Franja de Gaza. A diferencia de lo que ocurre con los ataques que realizan las mismas fuerzas israelíes en Gaza. Sus ataques son mucho más efectivos en ese sentido para vulnerar en el fondo los sistemas de defensa que pueda tener Hamás, que son bastante más precarios. Y mientras vemos ahí, Laura, el daño que pueden haber causado precisamente estos misiles, ¿no? Con algunos barcos o botes que estaban incendiados. Sí, precisamente ese tipo de seguridad que tú bien mencionas por parte de Israel, estos domos que los protegen también de estos bombardeos, lo vemos particularmente en Tel Aviv, por ejemplo, que tiene ahí una infraestructura mucho mejor preparada en cuanto a seguridad para protegerse de este tipo de bombardeos. También se sabe de que la tecnología que tiene Israel es mucho mayor a la cual cuentan, en este caso, el grupo Hamás, aunque ahora, por supuesto, que ha demostrado una fuerza que sin duda yo creo que hasta incluso ha sorprendido también al gobierno israelí. Incluso la seguridad que se vio hasta cuestionada, ¿no? En los últimos días, una de las seguridades más estratégica, ¿no? Que tiene que ver con ese país. Y estaba viendo en las características de Ashkelon, está muy cerca de Tel Aviv, cerca relativamente, ¿no? Pero unos 20 minutos, por lo menos cerca de 50 kilómetros, un puerto. Ahí es lo que se ven estos barcos también. Y cuando se bombardea sabemos que son lugares estratégicos que tienen que ver con el contacto con el exterior, en fin. Y eso repercute también en la economía y todo lo que viene más allá de la situación bélica que se está registrando hasta ahora. Sí, también para recordarles justamente esta operación sorpresa por parte de Hamás, quiero decir, comenzó el día sábado en la madrugada y fue justamente a un festival musical que se desarrollaba al sur del territorio israelí, al norte de la Franja de Gaza. Es ahí donde comienza esta operación sorpresa con estos militantes de este grupo que comienzan a atacar a las personas, a los asistentes que se encontraban en ese festival musical. Lo que decía Israel, que después de limpiar la escena se encontraron alrededor de 260 cuerpos de personas que fueron ahí asesinadas en ese sentido, además de cuerpos también, por supuesto, de los militantes que fueron abatidos. Y fue también en ese lugar donde también se han capturado a varios de los rehenes que ahora están en manos del grupo Hamás. Entonces es por eso que ahora este mismo grupo dice que nuevamente va a atacar al sur del territorio israelí, particularmente ahora a esta ciudad, con estos bombardeos que ustedes están viendo en pantalla, con esta demostración de fuerza y se podría decir, mayor armamento que no habíamos percibido quizás en años anteriores, y que también ahí queda la duda en el fondo de quién financia esto, quién ayuda en estas operaciones. Ahí también, por ejemplo, surgían nuevamente los cuestionamientos hacia Irán. Ya sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos y tanto Israel también dicen que Irán financia hace años al grupo Hamás, aunque ahora por lo menos desde el régimen iraní han dicho que no tienen nada que ver en particular con esta operación. Estados Unidos también ha dicho que no tiene indicios para indicar que Irán sea responsable de planificar esta operación, aunque se sabe que hay una relación que data de hace años entre el régimen iraní y Hamás, que de alguna forma tiene que ser financiado también para cometer ataques de este tipo con esta intensidad, ¿no es cierto?, que no habíamos visto también hace bastante tiempo. Bueno, y lo que viene ahora en un contexto que está cambiando, por supuesto, hora tras hora, es la posibilidad de que Israel lleve adelante algún tipo de ataque terrestre, ¿no? Y que incursione en territorio de la Franja de Gaza, redoblando de esa manera sus esfuerzos a nivel de infantería
de ocupación precisamente de este territorio para pelear con Hamas y para derrocar a Hamas, ¿no? Claro. Su intento es, y así lo ha planteado Benjamín Netanyahu, es dar un golpe mortífero a la organización terrorista. Bueno, y según CNN, ha habido una conversación entre Benjamín Netanyahu y el presidente Joe Biden, y ahí entra el rol el protagonismo que va a asumir Estados Unidos en todo este proceso. Hasta ahora ha respaldado tácitamente, o explícitamente más bien, a Israel en toda esta operación, pero respaldarlo en una operación militar mayor que significaría el despliegue terrestre ya son una escalada, digamos, significa una escalada mucho más importante en este conflicto. Sí, de hecho, con respecto a lo del presidente estadounidense, ya ha anunciado la Casa Blanca de que habrá una conferencia por parte del presidente Joe Biden que se va a referir en las próximas horas justamente a esta situación y de qué forma también Estados Unidos va a apoyar a Israel. Y también lo otro, pues ya para ir cerrando esto, es que también lo que han anunciado las fuerzas de defensa de Israel es que han desplegado 300.000 efectivos reservistas, soldados reservistas, para poder también actuar ante esta crisis que está enfrentando el país en estos momentos. Exacto, y lo veíamos hace un rato a través de las imágenes, lo mismo que estaba ocurriendo en Ashkelon, a través de la televisión palestina, ¿no? Es lo que estamos viendo a esta hora de Al-Haddad, este canal que está transmitiendo también desde otra perspectiva lo que ocurre en Ashkelon, que es esta ciudad israelí que está a unos 54 kilómetros de Tel Aviv, en un lugar estratégico, lo decíamos también, en una ciudad puerto, queda ahí precisamente en el Mediterráneo y que va a generar lo que sabemos, y a uno se le viene a la mente lo que pasaba con Ucrania, ¿no? Cuando fue también bombardeada, y en los lugares tan estratégicos como los puertos, que sirven también de conexión, de mucha productividad en esa zona, claramente va a tener otras repercusiones. Este es el último ataque de Hamas, el último me refiero a lo que se está registrando a esta hora, ahí en la ciudad de Israel, Ashkelon, y que se está transmitiendo a través de la televisión palestina en Al-Haddad, que es la imagen que vemos ahora. Sí, así es, parte de las imágenes que nos llegan entonces de la televisión local. También tenemos actualización de las cifras de fallecidos. Por ejemplo, lo que dice al menos el Ministerio de Sanidad de Gaza es que ya son al menos 830 las personas que han fallecido en la franja de Gaza debido a los bombardeos israelíes contra este enclave. También hay al menos 4.250 heridos como consecuencia de estos misiles, que lo que hemos visto también en imágenes anteriores, que ya hay barrios enteros que han quedado básicamente en escombros en la franja de Gaza debido a estos ataques. También ahí se informaba más de 900 por parte de Israel, más de 900 israelíes fallecidos también debido a este hecho, no solamente civiles sino que también militares los que se cuentan, así que es una situación que todavía sigue en desarrollo, que también se la vamos a ir actualizando por supuesto en CNN Tarde. Ahora lo que vemos ahí en pantalla, el grupo Hamas que cumple esta amenaza que ya anunciaba hace unas horas atrás de que estos ciudadanos debían dejar esta ciudad porque iba a cometer este bombardeo, luego de mantenerse al menos en las primeras horas de la mañana un poco en silencio, ¿no es cierto? Veíamos los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza que continuaban, pero no veíamos todavía una respuesta directa por parte del grupo Hamas, que ya anteriormente, al menos el día lunes, ya había dado esta amenaza de matar a cada rehén por cada bombardeo no anunciado por parte de Israel, lo cual no persuadió tampoco a Israel de dejar de bombardear la franja de Gaza durante la noche, porque vimos al menos ellos mismos anunciaron más de 200 objetivos que fueron bombardeados entre la noche del lunes al martes en la franja de Gaza, y con esta intensificación de los bombardeos que ha continuado y ahora esta respuesta de Hamas hacia esta ciudad. De los rehenes no se ha sabido hasta ahora, es la misma información que se ha manejado desde temprano. Sí, exactamente. Sí, todavía no se ha sabido también, al menos por parte de Hamas, qué es lo que ha ocurrido con estos rehenes. Se habla alrededor de más de un centenar de desaparecidos que se cree que estarían que serían rehenes de Hamas. En algunos casos se ha confirmado también, en el sentido de que se han encontrado videos o imágenes en los que se ve a familias o personas
atrapadas en el fondo en vehículos siendo llevados justamente por este grupo y que han podido ser reconocidos por sus propios familiares. Y es así que de ciertas personas en particular se sabría que son rehenes, pero la cifra más bien es más de un centenar de desaparecidos que se cree que estarían en manos entonces de este grupo. ¿Y en qué lugar, no? Porque hay tantos milicianos que están en territorio israelí, otros en territorio palestino, otros en la Franja de Gaza, y seguramente, y cómo se llevaban estos civiles, por lo menos los videos que se han viralizado, es bien terrible, porque muchos de ellos quizás, como son tantos, podrían tender a pensar a que se están repartidos tal cual con algunos de los milicianos. Ahí no les importó si eran niños, si eran adultos mayores, en fin, muchas personas que fueron tomadas y tomadas además como rehenes. Bueno, y llevadas a una zona como la Franja de Gaza, densamente poblada, ¿no? Con un nivel de población por kilómetro cuadrado de los más altos del mundo, pero además que tiene una serie de túneles construidos que dificultan todavía más el desplazamiento y la identificación dentro del mismo territorio controlado por Hamás. Esa serie de túneles que han ido construyendo en las últimas décadas, bueno, les permiten cierta libertad de movimiento, digamos, al menos a escondidas, y por cierto hace todavía más difícil dar con el paradero también de los secuestrados. Sí, de hecho yo les comentaba más temprano sobre la historia de un familiar que había podido localizar hasta cierta hora a sus familiares que habían sido atrapados por Hamás debido a la localización del celular y que los había podido encontrar en la Franja de Gaza, aparentemente en estos túneles, pues, quizás, pero tampoco podemos saber cuál será el paradero de todos los rehenes, sino que son casos particulares que se han ido conociendo ahora de familiares que han podido relatar su testimonio o que han identificado también a sus familias en base a los videos que se han viralizado también en redes sociales en las últimas horas. Sí. Bueno, va en desarrollo esta información. Lo último ya lo reportábamos entonces con el ataque de Hamás en contra de la ciudad israelí de Ashkelon. Laura, nos vemos más tarde en todo caso.